Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad trataremos sobre los estados financieros en cuanto al balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. Los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Reflejan la información financiera más importante de la empresa, ¿no? El correcto análisis de los estados financieros permite una toma de decisiones adecuada en las organizaciones. El balance general, llamado también estado de situación financiera, muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Permite conocer los recursos con que cuenta una empresa, así como sus obligaciones. Asimismo, la aportación de recursos de los socios y utilidades generadas por la propia empresa, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que este es un estado básico, estático y a una fecha determinada. ¿Cuáles son los elementos que componen el estado de situación financiera o balance general? La estructura, hablemos de la estructura. Va el nombre de la organización, la leyenda de balance general, fecha a la que se presenta la información, y sus elementos vendrían a ser el activo es igual a pasivo más capital. Pasivo, capital. ¿Qué es el activo? El activo es el total de recursos con que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio, los cuales se dividen en tres grupos: activo circulante, activo fijo y diferido. ¿Qué viene a ser el activo circulante? Son los bienes con los cuales se lleva a cabo directamente sus operaciones principales. Su principal característica es su fácil conversión en dinero, es decir, efectivo. Dentro del activo circulante tenemos lo que es caja, bancos, clientes o cuentas por cobrar. Tercero, inventarios, documentos por cobrar, cobros de tarjetas de créditos, impuestos por acreditar, inversiones en valores. Como activo fijo tenemos los bienes que se han adquirido para ser usados y no vendidos, es decir, su finalidad es prestar un servicio a la empresa, dentro de los cuales podemos tener los equipos de transporte, equipo de oficina, maquinaria, edificios y terrenos, y su depreciación. Como activos diferidos o intangibles, son aquellos gastos pagados por anticipado de los que se espera recibir un servicio. Dentro de ellos tenemos los seguros, depósitos en garantía, rentas, intereses, propagandas y publicidad, gastos de instalación y administración y otros. ¿Qué es el pasivo? Son aquellas obligaciones con que cuenta la empresa y que ayudan en la operación de la misma. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo están de acuerdo a su exigibilidad o las derivadas de cobro efectuado por anticipado a la prestación de servicio. Se divide en pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. ¿Qué viene a ser el pasivo circulante? Son las deudas u obligaciones con vencimiento menor a un año y que están en constante rotación, dentro de las cuales tenemos lo que son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, impuestos por pagar y anticipos de clientes y otros. Pasivo fijo. Son las deudas u obligaciones con vencimiento mayor a un año, entre los cuales podemos tener a documentos por pagar a largo plazo, a acreedores hipotecarios.
Pasivo diferido son aquellos ingresos que recibe la empresa anticipadamente, por los que se tiene la obligación de proporcionar un servicio. Estos pueden ser rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. ¿Qué es el capital? El capital vienen a ser las aportaciones originales de los propietarios y el aumento o disminución que le corresponde como consecuencia de los resultados de la operación de la empresa. Se divide en capital social, utilidad o pérdida del ejercicio y utilidad o pérdida del ejercicio. Aquí hay el capital. Bien es cierto, vienen a ser las aportaciones originales de los propietarios y el aumento o disminución que les corresponde como consecuencia de los resultados de la operación de la empresa. Sin embargo, aquí hay una aclaración. El patrimonio se divide en capital social, la utilidad o pérdida de ejercicios anteriores y utilidad o pérdida del ejercicio. Puede haber reservas legales, reservas estatutarias. Eso vienen a conformar el patrimonio. El capital es muy distinto al patrimonio, hay que tener en cuenta eso. Capital social, recursos aportados por los socios como inversión inicial para constituir la empresa o para apuntalarla después de creada. La utilidad o pérdida de ejercicios anteriores se refiere a todo el dinero que la empresa ganó o perdió antes del ejercicio actual. La utilidad o pérdida del ejercicio se refiere a todo el dinero que la empresa ganó o perdió en el presente y se calcula por medio del estado de resultados. Aquí podemos mostrar un ejemplo de la presentación de un balance general o un estado de situación financiera. Al lado izquierdo podemos observar el activo circulante, bancos, clientes, total activo circulante, activos fijos, tenemos terreno, edificios y su depreciación correspondiente del edificio, ¿no? Ya que podemos señalar que los terrenos no se deprecian. Y sería total activo fijo, sería 49.500 y total activo circulante 29.850, haciendo un total de activos de 79.350. Asimismo, al lado derecho se encuentra el pasivo. Vemos pasivo a corto plazo, impuesto por pagar e intereses por pagar, haciendo un total de pasivo a corto plazo de 3.200. Asimismo tenemos pasivo a largo plazo, dentro de lo que podemos considerar lo que es el préstamo bancario, 22.200, y como ahí tenemos total pasivo a largo plazo de 22.200 y total pasivo los 22.200 más los 3.200 harían el total pasivo de 25.400. Más abajo se encuentra el capital contable. En este caso tendríamos que corregir ahí. Error, tendría que ser patrimonio. Patrimonio tendríamos que considerar el capital social, las utilidades retenidas. Aquí también podrían ser utilidades de ejercicios anteriores o utilidades del presente ejercicio que se encuentran de acuerdo al plan contable, se encuentran clasificadas en la cuenta 59, resultados acumulados, haciendo un total de patrimonio
53.950. Y total pasivo y patrimonio sería 79.350. Aquí cabe aclarar que ha habido unos pequeños errores. Ahora hablemos del estado de resultados. El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias es el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida obtenida en las operaciones practicadas por una empresa en un periodo determinado. Dicho de otra manera, es el documento o es el estado que muestra de forma ordenada y sistemática los ingresos y egresos de una entidad en un periodo cualquiera, obtenidos como consecuencia de las operaciones realizadas por ella, y mostrando al final del mismo el efecto positivo, utilidad o negativo, pérdida de aquellas. ¿Cuáles son los elementos que la integran? Los elementos que integran el estado de resultados son los siguientes: ingresos y egresos ordinarios. ¿Qué entendemos por ingresos y egresos ordinarios? Son aquellos que provienen de una actividad normal y propia de la entidad económica o de la empresa. Ingresos y egresos extraordinarios o secundarios. Estos son provenientes de transacciones que no tienen relación directa con su actividad fundamental. Ingresos. Se entiende por ingresos cualquier operación practicada por la entidad cuyos efectos aumenten al capital contable, es decir, se tipifican como tales todas las operaciones que generen producto y consecuentemente utilidades. Egresos. El término egresos significan disminuciones del capital contable de una entidad originado por sus operaciones realizadas. De acuerdo con lo anterior, se entiende que serán egresos aquellas operaciones que generen costos y gastos que provocarían pérdidas para la entidad y que por esta su patrimonio se vea disminuido. ¿Cómo se presentan el estado de resultados? La presentación del estado puede ser analítica o condensada. La primera contempla un detalle de todos los elementos u operaciones que intervienen en un periodo determinado para obtener la utilidad o pérdida que ahí se muestra. La segunda, en cambio, muestra de manera breve las operaciones principales que originaron el resultado ahí presentado. La manera de presentación del estado de resultados se compone de la siguiente manera. El encabezado. Lo integran el nombre de la entidad económica o empresa, nombre del estado financiero y el periodo al que se refiere. Cuerpo. Se integra por conceptos, ingresos y egresos y su valor, de la naturaleza del resultado obtenido y su valor. Pie. Nombre, firma y cargo del contador público que lo formula y notas aclaratorias. ¿Cuáles son los componentes del estado de resultados? Primero están las ventas. Representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo a valor de venta, no incluye el IVA. Segundo, el costo de ventas. Representa el costo de toda la mercancía vendida. ¿Cómo se determina el costo de ventas? Se determina el inventario inicial más las compras realizadas menos el inventario final. Ahí determinaríamos el costo de ventas. La utilidad bruta.
son las ventas menos el costo de ventas. Gastos generales de ventas y administrativos. Representan todos aquellos rubros que la empresa requiere para su funcionamiento normal, ¿no? Como es en este caso unos ejemplos: pago de servicios de luz, agua, teléfono, alquiler, impuestos, entre otros. Asimismo tenemos la utilidad de operación. Es la utilidad operativa menos los gastos generales de ventas y administrativos. Los gastos financieros representan todos aquellos gastos relacionados a endeudamientos o servicios del sistema financiero. La utilidad antes de impuestos es la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre el cual se calculan los impuestos. Impuestos es un porcentaje de la utilidad antes de impuestos y es el pago que la empresa debe efectuar al Estado. En este caso, el impuesto a la renta el año 2015 fue de 28%. La utilidad neta es la utilidad después del impuesto. Es aquella sobre la cual se calculan los dividendos. ¿Y qué vienen a ser los dividendos? Representan la distribución de las utilidades entre los accionistas o propietarios de la empresa. Utilidades retenidas es la utilidad neta menos los dividendos pagados a accionistas, la cual se representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser capitalizadas. ¿Cómo es la estructura del estado de resultados? Aquí podemos ver la estructura. Empezamos con ventas. Ya hemos definido qué es ventas. Representa la facturación de la empresa en un periodo de tiempo a valor de venta menos el costo de ventas, que también ya determinamos qué es el costo de ventas y cómo se halla o se determina. Las ventas menos el costo de ventas nos da la utilidad bruta menos gastos. La utilidad bruta menos gastos, en este caso sería gastos generales, en este caso gastos generales de ventas y administrativos. Aquí tendríamos que considerar los gastos de ventas y administrativos, lo cual nos daría la utilidad de operación, es decir, la utilidad bruta menos los gastos generales de administración y ventas nos daría la utilidad de operación. Asimismo, esta utilidad de operación menos los gastos financieros, que también ya los hemos definido, nos vendrían a dar lo que son utilidad antes de impuestos. Aquí el impuesto, como ya señalamos, el impuesto, el periodo 2015 fue, el impuesto a la renta del periodo 2015 fue de 28%. La utilidad antes de impuestos menos los impuestos vendrían a darnos la utilidad neta. ¿Y qué es la utilidad neta? Ya señalamos. La utilidad después de impuestos, aquello sobre lo cual se calculan los dividendos. Aquí pago de dividendos.
¿no? La utilidad neta menos las utilidades retenidas, menos la utilidad neta menos el pago de dividendos nos darían las utilidades retenidas. Aquí tendríamos que hacer hincapié que nos está considerando lo que es la distribución de utilidades, la cual vendría a estar en la parte aquí antes de la utilidad, antes de impuestos. Tendríamos que hacer la distribución, la participación en las utilidades de los trabajadores. La participación de los trabajadores es de acuerdo al rubro al que se dedica la empresa. Un ejemplo es en el caso de servicios, el porcentaje de distribución a los trabajadores es del 5% de la utilidad antes de impuestos. ¿No? Eso tendríamos que tener en consideración siempre y cuando la empresa se encuentre dentro del régimen general. Asimismo, cuente con trabajadores, cuente más de 20 trabajadores dentro de la empresa para que se pueda realizar la participación de utilidades de los trabajadores. En este ejemplo vemos ya con montos, con importes, lo que son las ventas, en este caso de 200, montos o importes pequeños, ventas de 200 menos el costo de los bienes vendidos, que vendría a ser 110, la utilidad bruta 90 soles, menos los gastos generales de ventas y administrativos, que son 30. Entonces tendríamos una utilidad de operación de 60 soles, menos los gastos financieros, que en este caso son 21 soles. Entonces tendríamos por la diferencia la utilidad antes de impuestos de 39, ¿no? 39 soles. Y deduciéndole un impuesto aquí de 15.60, tendríamos una utilidad neta de 23.40. Aquí tenemos la asignación o sea, la distribución de dividendos, el pago de dividendos, mejor dicho, asignación aquí es participación, pago de dividendos, en este caso de 10 soles, y tendríamos como resultado de utilidades, ¿no?, retenidas de 13.40, las que pueden ser capitalizadas, como habíamos visto. Es la utilidad neta menos los dividendos pagados a accionistas, la cual se representa como utilidades retenidas para la empresa, las cuales luego pueden ser capitalizadas, ¿no? Estas utilidades retenidas pueden ser capitalizadas, y como ya les manifestaba, después de los gastos financieros, la utilidad que se determina si la empresa tiene trabajadores, tiene más de 20 trabajadores, se encuentra en el régimen general, tendrían que realizar, de acuerdo a la ley, la distribución o la participación en las utilidades de los trabajadores. Como ya les mencioné, un ejemplo de la empresa de servicios y las empresas que se dedican a la distribución de abarrotes al por mayor también es el 5%. En este caso aquí tendríamos que deducir el 5 de 39 soles, el 5% para la participación
de las utilidades para la participación de los trabajadores de las utilidades, ¿no? Eso tenemos que tenerlo presente cuando la empresa se encuentre dentro del régimen general y cuente con trabajadores mayores a 20. Eso es todo lo que podemos tratar en esta oportunidad en cuanto al estado de situación financiera o balance general y al estado de resultados.